6:37 de la mañana. Me complace mucho recibir en estudio a Rafael Badel Madrid, doctor en Derecho, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, se cumple un año más del laudo arbitral de París, que forma parte, de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana. Rafael, tú has investigado, has escrito, has documentado incansablemente esta historia, y fíjate que Venezuela en este momento rechaza el comunicado emitido a propósito del nuevo aniversario de Guyana, una comunicación de Guyana a propósito del aniversario del laudo arbitral. ¿Has tenido la oportunidad de analizar ese comunicado de Guyana, la respuesta que le da Venezuela? Sí, como no. En primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa a hablar de nuevo de este tema. Sí, vi el comunicado de Guyana y vi la respuesta que le dio Venezuela. Me pareció muy apropiada, me pareció muy oportuna y muy valiente. Yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo con la respuesta de nuestro canciller en el sentido de que es una temeridad de Guyana referirse a el laudo de París del 3 de octubre de 1899, que sabemos que es nulo, que está siendo revisado por la Corte Internacional de Justicia y que ya el Acuerdo de Ginebra en 1967 dio paso a una nueva circunstancia, de manera que, como lo dice el comunicado muy bien, ese laudo está superado por el Acuerdo de Ginebra. Ese laudo de París de 1899 es absolutamente nulo. Violó las normas de derecho internacional, violó el debido proceso, no tomó en cuenta ninguna de las pruebas presentadas por Venezuela, fue dictado sin ninguna motivación, 6 párrafos y apenas 844 palabras, otorgaron a el Reino Unido en ese momento 156.000 kilómetros cuadrados, bastante más que los 36.000 a los que tenía derecho, según lo acordado en el Tratado de Londres de 1814. De manera que la comunidad internacional en pleno, en aquel momento, en el propio país, en el propio Reino Unido, 11 días después que se dictó el laudo, salieron las manchetas en los periódicos burlándose de aquel despojo del cual había sido parte Venezuela. Venezuela desde ese momento rechazado el laudo. Durante todo el siglo XX lo hizo. Venezuela tiene una documentación extraordinaria que legitima nuestras aspiraciones. Nada de eso fue tomado en cuenta por el tribunal arbitral. Sabemos que era un tribunal arbitral absolutamente acomodado y que dictó un laudo en fraude al derecho internacional público y convirtió en una componenda política lo que era un asunto meramente jurídico. El tribunal arbitral dicta el laudo hace 125 años. ¿Cuál es el contexto actual? ¿Cuál es la instancia? Y sobre la base de los intereses que tú muy bien describes a favor de los venezolanos en este conflicto, ¿cómo evalúas la manera en que se están haciendo las cosas? Disculpa que son muchas inquietudes, pero ¿qué expectativas podemos tener los venezolanos de que en algún momento esto sea resuelto en el ámbito del derecho y de manera conteste? Bueno, debería ser resuelto por la Corte Internacional de Justicia de acuerdo con el derecho, como tú has dicho, Eduardo. Es indudable que el laudo es nulo. No hay ninguna posibilidad que ese laudo se redima respecto de su nulidad. Es nulo y no tiene ningún valor jurídico. Lo que ha ocurrido es que en el año 2018, en marzo del 2018, Guyana demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia se declaró competente en diciembre del 2020. En marzo del 2022, el 8 de marzo del 2022, Guyana presentó sus defensas. En abril del 2024, el lunes 8 de abril del año 2024, hace pocos meses, Venezuela presentó sus defensas y corresponde ahora el lunes 9 de
diciembre la oportunidad de que Guyana replique el escrito de Venezuela y luego el próximo 11 de agosto del año 25 le toca el turno a Venezuela para hacer la contrarréplica. Venezuela tiene suficiente tiempo para preparar sus defensas. Venezuela ha acudido a la Corte Internacional de Justicia, ha presentado las defensas, pero además es que todas las defensas de Venezuela fueron presentadas en 1899. Esa nulidad del laudo está absolutamente documentada ya. Los derechos de Venezuela no fueron tomados en cuenta en aquella oportunidad. Recuerda, y lo voy a decir de nuevo, el laudo es absolutamente inmotivado. Nadie sabe por qué el tribunal arbitral otorgó esos 156.000 kilómetros cuadrados al Reino Unido. Amigos, les recuerdo, porque no solamente nos están viendo a través de la televisión, también nos siguen por la radio. Estamos con Rafael Badel Madrid, doctor en Derecho, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo quisiera que tú mostraras en cámara estos dos libros que dan cuenta del trabajo enjundioso, profundo que tú has hecho. La reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo, y el otro es la Corte Internacional de Justicia. Bueno, sí, este libro lo publicamos en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el año pasado, en junio, y este otro libro que se refiere en concreto a la Corte Internacional de Justicia, a lo que está ocurriendo allá, a las pruebas que Venezuela tiene para la Corte Internacional de Justicia, a todo el acervo probatorio que nos favorece, es incentivado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, refleja el interés de nuestro rector en esta línea de investigaciones, el rector Arturo Peraza, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, César Carballo Mena, han tenido una especial iniciativa para que se produjera esta investigación. Pero yo quiero decir, este es el producto de mi trabajo y muchas cosas más que yo he publicado, pero es que hay un inmenso grupo de venezolanos que ha estudiado el tema y lo ha investigado. A ese punto quería llegar porque, oye, transmite una señal, no diría yo reconfortante, pero de mucho fortalecimiento al espíritu de los venezolanos, saber que hay mucha gente como tú que de manera coordinada están trabajando. Oye, cada uno desde su rol, porque lo he vivido aquí entrevistando a varios de ustedes, poniendo a un lado diferencias de cualquier otro tipo. Yo he oído tus programas sobre el tema. Bueno, es que este es un tema en el cual no puede haber diferencia entre los venezolanos. Este es un tema que comienza a ser estudiado de manera científica en 1938, cuando Carlos Álamo Ibarra se incorpora a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Y desde allí hasta ahora hay una documentación enorme de un grupo de venezolanos muy notables que han estudiado el tema. Yo empecé a trabajar el asunto en 1982, hace 42 años, cuando empecé a dar clases de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica Andrés Bello. Pero hay muchísimas personas que han estudiado el tema, que han publicado. En los últimos 5 años se han publicado unos materiales muy, muy valiosos. En la página web de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales está reflejado todo ello. En mi modesta página web hay un link que se llama Controversia del Esequibo, donde está todo lo que se ha escrito en Venezuela sobre el tema, no solamente las investigaciones que yo he hecho. De todo esto se deduce, Eduardo, que Venezuela tiene títulos contundentes. Venezuela sin ninguna duda tiene la más absoluta legitimación para que el laudo de París del 3 de octubre de 1899 sea declarado nulo. El mundo entero, en 1949, cuando se cumplieron 50 años del laudo, ocurrieron 2 acontecimientos muy importantes. En primer lugar, se desclasificaron los documentos en Inglaterra y pudieron ya ser objeto de estudio y de investigación. Bueno, allí en el estudio y en la investigación que comenzó a hacerse desde allí hasta los años 60, durante más de 15 años, quedó demostrado el fraude. Quedó demostrado que el presidente del tribunal arbitral manipuló a los árbitros en favor del Reino Unido, amenazó a los árbitros de despojarnos incluso hasta las bocas del Orinoco si no llegaban al acuerdo de otorgar esos 156.000 kilómetros cuadrados. Luego en 1949 también fue publicado, en julio de 1949,
en una revista de Derecho Internacional en Estados Unidos, el célebre memorándum de Severo Malé Prevost, el abogado de Venezuela, el más joven de los abogados de Venezuela, había muerto el 10 de diciembre y 6 meses después se publicó, así lo había decidido él, un memorándum en donde él deja cuenta de cómo aconteció el fraude. Eso está documentado, eso lo conoce la Corte Internacional de Justicia, eso lo conoce Guyana. Eso fue precisamente lo que hizo que el Reino Unido se sentara de nuevo con Venezuela en 1966 a acordar una solución práctica a la controversia a través del Acuerdo de Ginebra. Allí estamos y allí deberíamos estar, buscando una solución práctica a la controversia. Rafael, queda mucho tema por fuera, además de que son como varios ámbitos. Muchos. Porque está el tema de todo lo que está pasando en este territorio de la controversia, con intereses muy altos de explotación, con toda la riqueza que hay allí. Pero sabemos que contamos contigo y te agradecemos mucho que en esta fecha hayas podido estar aquí con nosotros retomando ese mensaje siempre didáctico para entender un tema que a simple vista es complejo, pero que nos une a todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Siempre estaré aquí cuando me invites. Muchísimas gracias. Rafael Badel Madrid, doctor en Derecho, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Volveremos.